La primera vez que alguien me llamó fracasada fue en una cena que yo misma ayudé a pagar. Todo estaba perfectamente montado. Luces tenues, manteles de lino blanco, copas de cristal importadas y un pianista en vivo tocando boleros suaves en un rincón. El nuevo restaurante de mi yerno Brasa en Vino abría sus puertas oficialmente en la Condesa, y todos fingían que eso era un gran logro suyo. Itzel, mi hija, se paseaba entre las mesas con un vestido que seguramente costó más que mi pensión mensual, dándome besos al aire y presentándome con frases como: «Ella es mi mamá, la mejor maestra de literatura que ha tenido Oaxaca». Nadie decía que ese local, esa cocina industrial, esas sillas tapizadas a mano, habían salido peso tras peso de mi cuenta bancaria. Y no porque yo lo exigiera, sino porque ellos lo necesitaban. O eso me hicieron creer. «Un aplauso para Gael», dijo uno de sus amigos mientras alzaban copas de vino tinto. El hombre del momento. Él sonrió tan seguro de sí, rodeado de aduladores que nunca vieron cómo lloraba hace 8 años porque le negaron un préstamo. Miré mi copa de agua mineral respirando hondo. No era la primera vez que me sentía invisible en una celebración financiada con mi dinero. Y entonces pasó. «¿Y usted, suegra?», dijo Gael de repente con tono jocoso. «¿Qué se siente ser una fracasada que vive del pasado?». La risa fue general. Algunos no supieron cómo reaccionar, otros soltaron carcajadas nerviosas. Yo dejé el tenedor sobre el plato. La carne se había enfriado. Lo miré directo a los ojos, no con rabia, con calma. Esa calma que da el haber aguantado demasiado. «¿Y qué se siente saber que esta fracasada ya no pagará tus cuentas?». Las palabras flotaron sobre la mesa como un trueno. Se hizo un silencio seco. Mi nieta Camila dejó de reír. Itzel abrió la boca pero no dijo nada. Gael palideció como si de pronto se le hubiese ido toda la sangre a los pies. En ese instante entendí algo. El poder no lo tiene quien habla más fuerte, sino quien sabe cuándo dejar de sostener. Me levanté con lentitud, tomé mi bolso, acaricié la cabeza de Emilio, el mayor de mis nietos, y caminé hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerme. En la puerta uno de los meseros, el único que me había dicho gracias en toda la noche, me tendió mi abrigo. Afuera la brisa de la Condesa me golpeó el rostro con un frescor que no sentía hace años. Antes de subirme al taxi, miré por última vez ese lugar tan decorado, tan iluminado y tan podrido por dentro. Todos pensaban que ese restaurante era el sueño de Gael hecho realidad. Pero la escritura del local registrada en la Notaría 126 de la Ciudad de México estaba a mi nombre desde hacía 8 años. Lo hice para ayudarlo, para que pudiera obtener los permisos, para que su crédito no se viera comprometido. Jamás lo reclamé. Hasta hoy, mientras el coche avanzaba por las calles tranquilas, pensé en Eliseo, mi difunto esposo. «Ayúdala hasta que esté estable», me pidió cuando sabía que se iba. Lo hice, lo cumplí, durante 18 años. Pero nadie puede sostener un árbol que no quiere echar raíz. Y yo, que me he tragado tantas palabras, por fin había dicho lo que hacía falta. Porque a veces una frase puede cambiarlo todo. Y esa noche fue solo el principio. Esa noche al llegar a casa no encendí la televisión ni me preparé té de canela como de costumbre. Me quité los zapatos en la entrada, colgué el abrigo en su gancho y caminé descalza por el pasillo silencioso hasta la recámara que alguna vez compartí con Eliseo. Las paredes guardaban el mismo tono crema desde hacía más de 20 años, pero el aire se sentía distinto, como si algo se hubiese roto sin hacer ruido. Me arrodillé frente al closet empotrado, abrí la tercera puerta, la que nunca se usa, y saqué una caja de madera que por fuera parecía contener recuerdos. Pero no. Ahí dentro no había fotos ni cartas, solo carpetas. Carpetas clasificadas por color, por año, por tipo de gasto. Todo perfectamente etiquetado.
No es que yo fuera obsesiva. Es que cuando una sostiene a toda una familia durante casi 2 décadas, conviene llevar registro. Por salud mental más que por control. La carpeta roja hipoteca. 10 años de pagos mensuales de la casa de Itzel y Gael en Tlalpan. 120.000 pesos al año durante una década. Total 1.200.000. Todo comenzó cuando Gael perdió su primer trabajo y el banco amenazaba con embargar. Es solo por un tiempo, suegra, en lo que me estabilizó. Ese tiempo se convirtió en 10 años de depósitos puntuales cada 15 del mes. Carpeta azul colegiaturas. Emilio y Camila en escuelas privadas bilingües con cuotas anuales de más de 180.000 pesos. Cuando Itzel me dijo que no quería que sus hijos crecieran como ella en escuela pública de barrio, la entendí. Yo también quise que tuvieran oportunidades distintas. Y así fue como pagué uniformes, transporte escolar, viajes de estudio. Incluso clases extracurriculares como natación y robótica. Carpeta verde seguro médico. Más de 3.000 pesos mensuales durante 12 años. Incluía consultas, medicamentos, terapia para Itzel, cuando atravesaron la crisis conyugal, y 2 hospitalizaciones de emergencia de Camila por asma. Carpeta amarilla el restaurante. Lo más reciente. Inversión inicial. Remodelación, trámites, licencias y hasta el sueldo de los primeros empleados. Todo salió de mis ahorros. Registré el local a mi nombre porque Gael no tenía historial limpio. Él lloró ese día. Me abrazó. Me prometió. En cuanto funcione la recompensaré. Hoy celebraron ese restaurante como si él lo hubiera levantado solo. Ni una palabra ni un brindis. Respiré hondo, encendí la lámpara de buró y abrí mi libreta de contactos. Tomé el teléfono fijo, el de línea, el que no guarda secretos, y marqué al banco. Buenas noches, necesito cancelar un débito automático de hipoteca. Me pidieron los últimos 4 dígitos de mi cuenta. Luego vinieron las aseguradoras, la administración de la escuela, el despacho contable que llevaba las finanzas del restaurante. Uno por uno. Como quien desmonta una casa pieza por pieza, pero con la convicción de que ya no vale la pena seguir reparando lo que otros han decidido romper. Colgué la última llamada cerca de la medianoche. Me dolía la espalda y el corazón, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa. Me senté en la orilla de la cama donde solía sentarse Eliseo para ponerse los zapatos. Hasta que esté estable, me dijo. Ya no lo están. Ya no quieren estarlo. Solo quieren que alguien más cargue con el peso. Apagué la lámpara y me recosté en la oscuridad. Mañana sería otro día. Pero esta vez, uno sin pagos automáticos. El sonido del teléfono fijo me despertó antes de las 8. No era el reloj ni el canto de los pájaros en el patio, ni siquiera la campanita de la panadería de la esquina. Era el timbre seco insistente de una llamada que no podía traer nada bueno. Mamá era Itzel con voz temblorosa, apenas disimulando el nerviosismo. El banco llamó esta mañana. Dicen que el pago de la hipoteca no entró. Tú sabes qué pasó, pausa. Silencio. Ese tipo de silencio que no corta el aire sino la ilusión. Sí, respondí sentada al borde de la cama. Lo cancelé. ¿Cómo que lo cancelaste? Así como lo oyes, hija. De ahora en adelante ustedes vivirán con lo que ganan. Hubo un segundo de completo mutismo. Después un susurro cargado de incredulidad. ¿Nos estás dejando tirados? No, mi amor. Simplemente estoy dejando de cargar con todo. Itzel intentó justificarlo con frases que conocía de memoria, que Gael está estresado, que los niños tienen actividades, que la situación económica está difícil para todos. La escuché sin interrumpirla como quien escucha llover, sabiendo que la tormenta ya no va a empapar más esta casa. No es momento de hablar de esto, mamá. Podemos sentarnos hoy en la noche, resolverlo como familia. No hay nada que resolver, solo ajustarse. Es lo que hacen los adultos. Colgó sin despedirse. Y yo por primera vez no sentí necesidad de volver a marcar.
No para suavizar, no para consolar. Simplemente colgué y me quedé mirando la taza de café que aún no había preparado. 15 minutos después el celular vibró. «Gael», contesté sin emoción. «¿Qué clase de juego enfermo estás jugando?», gruñó del otro lado. «¿Sabes lo que estás causando? Estoy causando que te enfrentes a tu realidad. Estás destruyendo a tu propia familia. No. Solo estoy dejando de financiar una farsa. Nos vas a dejar en la calle. Ustedes se pusieron en esa calle, Gael. Yo solo estoy dejando de pagar el peaje». Colgué antes de que pudiera seguir gritando. Me temblaban las manos, sí, pero no de culpa. Era otra cosa. Era como si mi cuerpo apenas ahora se diera cuenta del peso que llevaba encima desde hace años. Me serví café sin azúcar como le gustaba a Eliseo y me senté en el porche. El sol apenas asomaba entre los árboles de San Ángel y la ciudad empezaba a moverse con su ritmo de lunes, perros ladrando, niños corriendo, tarde, tamales en bicicleta. Pensé en la última promesa que le hice a mi esposo. La voy a apoyar hasta que esté estable. Él se moría, yo lloraba, y ambas cosas eran inevitables. Pero ni en mis peores días imaginé que 18 años después seguiría sosteniendo la estabilidad de una familia entera. Sin recibir ni un gracias. Itzel no está estable. Está cómoda, consentida, acomodada a que alguien más resuelva. Gael, más que agradecido, se convirtió en gerente de sus propias fantasías. Y mis nietos, ellos no tienen la culpa, pero viven en un mundo donde creen que todo les corresponde, sin esfuerzo. Como si el dinero creciera en la misma tierra, donde antes Eliseo y yo sembrábamos esperanza. A veces uno necesita que se derrumbe todo para que otros aprendan a construir. Hoy fue el primer día en casi 2 décadas en el que me levanté sin pensar en a quién tenía que salvar. Y curiosamente el café supo mejor. El martes por la mañana, mientras regaba mis plantas de lavanda en el patio, sonó el celular. Número desconocido. Contesté sin apuro, con la misma paciencia que riego mis orquídeas. «Señora Ruiz Calderón», dijo una voz masculina formal. «Le habla el licenciado González, abogado fiscal del restaurante Brasa en Vino». Mi cuerpo se tensó. El tono no era de cortesía vacía, sino de esos que anticipan problemas. «Buenos días, licenciado. ¿En qué puedo ayudarle? Estamos recibiendo amenazas de demanda por parte de Procarne MX, proveedor principal de proteínas para el restaurante. Dicen que tienen facturas vencidas por más de 80.000 pesos desde hace 3 semanas. Querían hablar con la propietaria legal del local. Y ese nombre sigue siendo el suyo». «Así es», respondí sin dudar. «El inmueble está a mi nombre desde hace 8 años. Pues necesitaríamos que usted confirme si autoriza o no la venta de participación que el señor Beristain está intentando concretar con un tercero». Me quedé en silencio unos segundos. Sentí que el aire se espesaba en mi garganta. «Perdón, ¿Gael quiere vender el restaurante?» «Sí, señora. Quiere transferirlo por razones personales, pero el notario nos pidió confirmar titularidad. Y dado que usted aparece como propietaria del inmueble y garante de inversión, su autorización es indispensable». «No autorizo nada», dije pausada pero firme. «Y si intenta mover un solo tornillo sin mi firma, activen cláusula de protección. Está en el contrato». El licenciado asintió en voz baja y colgó con un «Entendido, señora. Gracias por su claridad». Coloqué el celular sobre la mesa de jardín y me serví un vaso de agua de Jamaica bien fría. No era enojo lo que sentía. Era decepción. Ese tipo de decepción profunda que no se grita, sino que se mastica en silencio. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad el incendio empezaba. A las 11:15 una empleada de la administración del Colegio San Gabriel llamó a Itzel. La colegiatura de Camila y Emilio no había sido procesada. La tarjeta rechazada. Y la transferencia automática cancelada desde el día anterior. Itzel
Según me contó después, una vecina se puso blanca como papel. Llamó a Gael, que estaba en el restaurante atendiendo a un inspector de salubridad justo en ese momento. Al colgar, él golpeó la barra con el puño cerrado y gritó: «Mi suegra está loca. Está saboteando todo». Uno de los cocineros, un muchacho joven llamado Ramiro, se le quedó viendo con ojos grandes. Fue Ramiro quien me lo contó semanas más tarde cuando me trajo un pastel de elote hecho por su abuela. Yo pensé que era exageración, doña, me dijo con respeto. Pero cuando vi que el proveedor llegó con un papel de amenaza legal, supe que algo estaba mal. Procarne MX apareció esa misma tarde con 2 hombres de traje y una carpeta bajo el brazo. No llegaron a entrar. Al verlos desde la ventana, Gael salió a recibirlos con manos sudadas y sonrisa plástica. Les pidió un par de días más. Ellos se limitaron a decir: «O se liquida o nos vemos en tribunales». La noticia se corrió rápido entre los empleados. Algunos empezaron a murmurar, otros a pedir sus pagos adelantados. El chef principal, un hombre mayor que yo, había recomendado cuando Gael apenas soñaba con abrir el local, renunció al final del día sin decir una palabra. Mientras tanto, yo terminé de limpiar mi cocina y preparé un panqué de plátano. No por consuelo, por costumbre, porque así es como las mujeres de mi familia han enfrentado las crisis, con manos ocupadas y cabeza fría. El fuego ya había empezado. Y esta vez no era yo quien iba a apagarlo. Al día siguiente salí a comprar bolillos temprano como cada jueves. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el del café de olla que preparaban en la tiendita contigua. Me puse mi rebozo azul marino ese, que ya casi es parte de mi piel, y caminé las 4 cuadras que separan mi casa de la panadería de don Pedro, en la esquina de Pino y Loreto. El cielo estaba nublado, y en el aire flotaba esa sensación de que algo se iba a romper. Aunque aún no sabíamos exactamente qué, la fila era corta. 3 señoras adelante, 2 detrás. Justo cuando me acomodé con mi charolita en las manos, escuché una voz que venía desde atrás. Era doña Mireya, la vecina de la calle de arriba. Siempre ha sido buena mujer, aunque con lengua suelta. Doña Aldara me susurró sin disimular demasiado: «¿Es cierto lo que anda diciendo su yerno, que usted los dejó sin casa? Que les congeló todo. Dice que usted nos traicionó». Me giré despacio. La miré con ese tipo de mirada que no grita pero que pesa. No me molesté en defenderme con palabras vacías. Solo le respondí: «A veces hay verdades que suenan como traiciones, cuando alguien ha vivido demasiado tiempo sobre una mentira». No dijo más, pero sus ojos bajaron la mirada como quien empieza a comprender que lo que escuchó no es toda la historia. Más tarde, ya en casa, me visitó Mariela, mi amiga de toda la vida. Tomamos café juntas desde que nuestras hijas estaban en el kinder. Llegó con pan de elote y cara de angustia. «Me topé a Gael en la gasolinera», me dijo mientras se sentaba en mi comedor. «Estaba echando pestes. Que lo arruinaste. Que le quitaste su patrimonio. Que ahora tú vas a vender el restaurante y dejar a los niños sin nada». Me quedé en silencio un momento. Luego me levanté y fui al mueble donde guardo mis carpetas. Saqué 3. Una con recibos del colegio de Emilio, otra con transferencias para la hipoteca y una tercera con la escritura del restaurante. Las puse sobre la mesa y se las mostré una por una. «Esto no es venganza, Mariela. Es contabilidad». Ella hojeó los papeles con cuidado. Sus ojos se abrían más con cada cifra, con cada sello, con cada firma. Al final me dijo: «No puedo creer que llevaras tanto tiempo cargando con todo esto sola. ¿Nunca te pesó?» «Claro que sí», respondí sirviéndole más café. «Pero más me pesa que lo dieran por hecho». Antes de que se fuera me abrazó fuerte. Fue el primer abrazo verdadero que recibí en semanas. Uno que no pedía nada, que no exigía más. Esa misma noche me llamó el padre Ramiro, párroco de nuestra parroquia, desde hace 15 años.
Su voz era suave pero clara. Doña Aldara, solo quería agradecerle. Sé que fue usted quien donó los fondos para reparar el techo de la primaria, donde trabaja su yerno. Nunca lo mencionó. Nunca pidió reconocimiento. No lo hice para que me aplaudieran, padre. Lo sé, pero también sé que no merece que la crucifiquen por finalmente poner límites. Colgué con un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por esa mezcla extraña de alivio y dolor que se siente cuando por fin alguien ve lo que uno hizo en silencio. Esa noche dormí con la ventana abierta, y aunque la ciudad seguía igual de ruidosa en mi cuarto, había un poco más de paz. Hay recuerdos que no se guardan en fotos ni en cartas. Viven en el cuerpo, se quedan en la piel como cicatrices invisibles y aparecen cuando menos lo esperas. Esa noche, mientras repasaba las facturas viejas de colegiaturas, una nota escrita a mano cayó de una de las carpetas. El papel ya amarillento con tinta corrida por una lágrima antigua decía: «Gracias, suegra. Juro que algún día se lo voy a devolver todo». Era la letra de Gael. Y de pronto me vi ahí otra vez, en ese invierno donde todo cambió. Habían pasado apenas 2 meses desde que Eliseo se había ido. Cáncer. Rápido. Cruel. Me dejó con una casa llena de silencios y una hija rota por dentro. Itzel dormía la mayoría de los días o fingía dormir. Comía poco. Hablaba menos. Y yo funcionaba en automático. Me levantaba, barría, hacía café, preparaba listas de mandados que nunca ibas a completar. La ausencia de Eliseo era un hueco que ni el tiempo ni las flores podían llenar. Una tarde tocó la puerta Gael. Venía con los ojos rojos, ojeras profundas, la camisa arrugada. Me abrazó como si se agarrara a una tabla en medio de un naufragio. «No sé qué hacer, señora Aldara», me dijo con la voz rota. «No tengo cómo mantenerlos. Mi trabajo va de mal en peor y la casa... No sé si vamos a lograr conservarla». Lo senté en la cocina. Le serví un té de manzanilla con miel. Me miró con los ojos bajos. «Le prometo que voy a cuidar a Itzel, que voy a salir adelante. Solo necesito un poco de tiempo. Y quizá un empujoncito». Fue ahí cuando le ofrecí el primer préstamo. No se lo pedí. No lo exigí. Simplemente lo hice. Compramos un carro usado, un Chevy blanco, con el motor algo cansado pero aún servible para que comenzara con su supuesto negocio de catering. Él lo llamó de la casa de Gael como si fuera algo con historia, con tradición. Yo le ayudé a diseñar los primeros menús, a imprimir volantes, hasta a organizar las primeras entregas a oficinas. Las primeras semanas fue agradecido. En serio. Mandaba mensajes, traía flores, ayudaba en casa. Me escribía notitas como esa que ahora tenía en las manos. Gracias por confiar en mí. Gracias por no soltarme. Gracias por ser más madre que mi propia madre. Y yo, en mi ingenuidad o en mi fe ciega, creía que ese agradecimiento sería suficiente para no perder el equilibrio. Pero el agradecimiento, como los abrazos, a veces se vuelven hábito. Y cuando dejan de llegar, uno apenas se da cuenta. Con los meses los mensajes se hicieron menos. Las visitas más espaciadas. El carro que le compré terminó con placas de Morelos y nunca supe por qué. El catering se transformó en una oportunidad de inversión que jamás me explicó bien. Y luego vinieron. Lo solo por esta vez. Es temporal, no se preocupe, yo se lo repongo. Itzel empezó a decir frases que no eran suyas. Gael tiene mucha presión. Él está haciendo todo por nosotros, no le pidas tanto. Y yo, por miedo a desestabilizarla, me callaba. Porque cuando una madre ve que su hija por fin sonríe otra vez, prefiere el silencio a la verdad incómoda. Así fue como nació este ciclo. Uno donde yo daba, ellos pedían, y todos fingíamos que era normal. Pero lo que comienza con amor, si no se equilibra, se convierte en deuda emocional. Y yo ya estaba agotada de pagar intereses que nadie reconocía. Guardé la nota en la carpeta.
No para aferrarme a la nostalgia, sino para recordarme que hubo un tiempo en que Gael supo decir gracias, aunque ahora le cueste tanto como pagar su propia cuenta. Fue un viernes por la tarde cuando Itzel apareció en mi puerta sin previo aviso. Llevaba el cabello recogido a la carrera, el rímel corrido, y en la mano un folder delgado lleno de papeles mal ordenados. La invité a pasar sin decir palabra. Se sentó en la mesa del comedor como cuando era niña, con los hombros caídos y los ojos buscando cualquier sitio menos los míos. Mamá empezó con un suspiro largo. Lo hablamos con Gael. Ya no podemos más. Los pagos se acumulan, la escuela amenaza con suspender a los niños y los proveedores del restaurante no quieren esperar. Estamos pensando en vender la casa. Con eso saldamos lo más urgente. Es lo único que podemos hacer. Yo me quedé quieta sosteniendo la taza de café con ambas manos. La miré sin drama, sin lágrima ni temblor, pero con esa certeza que solo se tiene cuando una ha soportado demasiado. No pueden venderla, dije finalmente. Itzel frunció el ceño confundida. ¿Cómo que no? Está ya toca, es a nombre de Gael y mío. Tenemos los papeles. No, hija. Esa casa no está ahora a su nombre desde el año pasado. El silencio fue absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera suspendido en mi cocina. ¿Qué estás diciendo? La propiedad fue transferida a un fideicomiso en septiembre, por razones de protección patrimonial. Tú y Gael fueron removidos como beneficiarios por incumplimiento de obligaciones. Y lo sabías. El notario les notificó. Itzel se puso de pie de golpe. La silla chirrió contra el piso. Me quitaste mi casa, mamá, no Itzel. Evité que la perdieras, que el banco la embargara, que Gael la hipotecara por segunda vez sin que tú lo supieras. Lo hice porque me cansé de ver cómo lo que yo ayudabas a construir él se encargaba de desmoronar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Solo apretó los labios y volvió a sentarse como si el peso de la verdad le hubiera doblado las piernas. Ese mismo día recibí otra llamada del licenciado González, el abogado del restaurante. Señora Ruiz, dijo con tono serio, el señor Beristain se presentó esta mañana con un comprador interesado en adquirir el 100% de las acciones de Brass & Vino. Pero cuando revisamos los documentos, notamos que usted sigue figurando como socia mayoritaria con el 60% de participación. Eso es correcto, le respondí con calma. El notario se negó a firmar sin su presencia y aprobación por escrito. Bien hecho. ¿Desea presentar alguna objeción formal? Por ahora no. Solo registre que yo no autoricé ninguna venta ni cesión. Y por favor adviértale que cada movimiento sin mi firma es ilegal. Colgué con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque los sistemas, cuando se usan con inteligencia, pueden proteger. Tristeza porque había llegado al punto de tener que blindarme legalmente contra mi propia familia. Itzel no dijo nada más esa tarde. Recogió sus papeles, se limpió el rostro con la manga y se marchó sin abrazarme. No supe si estaba más herida por lo que yo había hecho o por lo que ella no se atrevió a ver antes. Me quedé sola mirando el portón cerrarse detrás de ella. Y pensé en Eliseo. Cuídala, me pidió. Y lo hice. Pero cuidar a veces no es salvar. A veces es poner límite. A veces es decir hasta aquí. Y ese hasta aquí ya estaba más que vencido. El mensaje llegó a las 8:42 de la noche. Estaba sentada en el sillón del pasillo leyendo por tercera vez la misma página de una novela que ya no me decía nada, cuando el sonido del correo electrónico me sacó de la distracción. Abrí la laptop sin apuro, más por costumbre que por urgencia. Y ahí estaba, de Emilio Beristain. Asunto. ¿Nos odias, abuela? Se me congelaron los dedos sobre el teclado. Emilio tiene 13 años. Siempre fue más observador que hablador, más sensible de lo que su padre admite. Cuando era pequeño solía sentarse en mis piernas a leer cómics mientras yo tejía. Últimamente casi no lo veía. Y si lo hacía,
Era con esa mirada de adolescente confundido atrapado en silencios ajenos. Abrí el correo y leí despacio como si cada palabra tuviera filo. Abuela, mamá y papá discuten mucho. Dicen que ya no nos puedes ayudar. Mamá llora en la cocina y papá grita por teléfono. Camila tiene pesadillas. Hoy escuché que podrían sacarnos de la escuela. Nos odias, abuela. Es por eso que ya no quieres ayudarnos. Perdón si hicimos algo malo. Solo quiero saber si me sigues queriendo. No lloré al instante. Me quedé mirando la pantalla con los ojos fijos, pero la vista nublada. Ese "nos odias" me atravesó como una daga. Cerré la laptop, me puse el suéter de lana que Eliseo solía decir que olía a casa. Y salí. No prendí la luz del porche, no avisé a nadie. Tomé en el taxi en la esquina y le pedí al chofer a Coyoacán, por favor, frente a San Juan Bautista. Cuando llegué la iglesia estaba casi vacía. 2 ancianas rezaban con los ojos cerrados y el eco de sus murmullos rebotaba entre las columnas. Me senté en la última banca como siempre. No para pedir, sino para escuchar el ruido dentro de mí. No los odio, me repetí por dentro una y otra vez. Solo dejé de permitir que me usaran. Esa frase se volvió mantra. Una cuerda que me mantenía en pie. Porque no era Emilio quien me hería. Era la forma en que los adultos de su vida lo estaban usando para empujarme otra vez hacia el mismo papel de salvadora silenciosa. Pensé en Eliseo, en lo orgulloso que estaba de su nieto mayor, en cómo decía que Emilio tenía alma vieja. Siempre lo supo. Siempre vio que ese niño estaba hecho de otras fibras. Me arrodillé. No suelo hacerlo, pero aquella noche lo sentí necesario. No como un acto religioso, sino como una rendición humilde ante algo más grande que mi propio dolor. Cerré los ojos. Pedí fuerzas, no para ceder, sino para mantenerme firme sin perder la ternura. Al salir el aire nocturno de Coyoacán olía a pan dulce y jacarandas. Caminé despacio por la plaza, pasé frente a los puestos de café y los mariachis que esperaban clientes sin entusiasmo. Me detuve en una banca y saqué el celular. Respondí el correo de Emilio con palabras sencillas. Nada de tecnicismos, nada de reproches. Solo verdad, mi amor. No te odio. Nunca podría. Te amo con todo mi corazón como amo a Camila. Pero a veces para amar bien hay que dejar de decir que sí a todo. Ayudar no es lo mismo que permitir. Yo siempre estaré para ustedes, pero no puedo seguir salvando a los grandes si eso significa perderme a mí misma. Te quiero. Siempre. Abuela. Lo envié sin releer. Me subí a otro taxi y en el camino de regreso por primera vez en semanas, me permití llorar. No de culpa, no de rabia, de duelo. Por la familia que quise construir. Y por la mujer que por fin aprendía a decir basta, sin dejar de amar. La caída no siempre ocurre con un estruendo. A veces llega en silencio como una grieta que se abre de a poco hasta que ya no puedes negar el temblor bajo los pies. Me enteré por Mariela como casi todo en este barrio. Ella siempre se entera primero. Y aunque tiene fama de metiche, su intención rara vez es mala. ¿Supiste? Me dijo al pasar frente a mi casa mientras paseaba Keka, su perro. Gael intentó sacar un préstamo en Banorte y se lo negaron. Mal historial. Ni con aval. Salió de ahí con la cara más larga que Cuaresma. Yo solo asentí sin mucho comentario. Lo había previsto. Uno no puede vivir 15 años gastando más de lo que gana sin que el sistema lo registre. Lo que me sorprendió, en cambio, fue lo que dijo después. ¿Y tu hija? Bueno, la vi el lunes en la sucursal de Soriana de Álvaro Obregón. Estaba en la caja uniformada con una cara que partía el alma. Ahí sí me detuve. Respiré hondo. Visualicé a Itzel, mi Itzel, la niña que soñaba con ser escritora que recitaba poemas de Sabines, con voz emocionada, ahora escaneando productos, mientras los clientes le pedían bolsas reutilizables.
Me partió algo por dentro, lo confieso. Pero también entendí que ese era su inicio, no su final, y que solo quizá estaba empezando a despertar. No pasó mucho tiempo para que la noticia se esparciera. La colonia tiene sus propios hilos invisibles. Una tarde al salir de misa me abordó doña Lulú, una señora que siempre ha sido de comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Aldara, qué pena lo de tu hija. Tan guapa, tan lista. Y ahora en el súper. Tú no eras la que la mandabas a cursos de verano en Europa. Yo no la mandaba. Le corregí mirándolas a los ojos. Yo solo pagaba lo que ella pedía. La dejé ahí parada con su abanico de tela y su sonrisa torcida. Esa misma noche me llamó Rosita, una exalumna que ahora trabaja en recursos humanos, en la misma cadena de supermercados. Con voz amable me dijo: «Maestra, sé que no es mi lugar, pero...». Su hija llegó a la entrevista sin currículum. No sabía cuánto ganaba Gael, ni cuántos gastos fijos tenían. Cuando le pregunté por su experiencia laboral, me dijo: «He sido mamá y esposa». Me conmovió, pero también me dolió. Agradecí su honestidad. Colgué y me quedé un rato mirando por la ventana el jacarandá del jardín. Había empezado a perder flores. Tal vez así también era Itzel, ahora perdiendo adornos para encontrar su forma verdadera. Días después pasé por casualidad por la tienda. La vi desde lejos organizando cajas de cereal. No me acerqué, no por orgullo sino por respeto. Ella necesitaba ese momento, necesitaba saberse capaz. El uniforme verde, las manos nerviosas, la mirada concentrada. No la hacían menos, la hacían real. Vi también cómo una clienta la reconoció y le dijo con esa condescendencia que duele más que el desprecio: «Tú no eras la que viajabas a Europa cada verano». Itzel no respondió. Solo sonrió con esa media sonrisa aprendida de mí y dijo: «Ahora viajo entre pasillos, pero igual me alcanza para aprender cosas nuevas». Me alejé sin que me viera, con una mezcla de tristeza y orgullo que no sabría describir. Porque esa caída era suya, pero también era su oportunidad. Porque solo cuando se toca fondo se empieza a escarbar hacia la luz. Y yo por fin estaba lista para dejar que escarbara sola. Era domingo. Estaba barriendo la entrada cuando escuché el motor de un coche viejo detenerse frente a la casa. Asomé la cabeza y sin sorpresa vi a Itzel y Gael bajarse de un Nissan gris con vidrios polarizados y pintura opaca. Nada quedaba del BMW reluciente que presumían hace apenas unos meses. Tocaron la puerta con 3 golpecitos tímidos. Abrí sin prisa sosteniendo el recogedor como quien se aferra a algo para no dejarse llevar por el oleaje. «¿Podemos pasar?», preguntó Itzel con voz baja. «Pasen». Entraron sin mirar alrededor como si la casa que una vez fue su refugio ahora les pesara. Se sentaron en el sofá de mimbre, el mismo donde Emilio aprendió a leer. «Queremos arreglar las cosas», dijo Gael tomando la palabra con ese tono de vendedor agotado. Sus ojos no tenían el brillo de antes. Parecían de alguien que ya entendió que el crédito también se agota. «¿Arreglarlas cómo?», pregunté, mientras me sentaba frente a ellos. «No pedimos que todo vuelvan a ser como antes», intervino Itzel cruzando las manos sobre las rodillas. «Solo necesitamos ayuda con los niños, con la escuela, los doctores. Camila se enfermó hace 2 semanas y ni para el antibiótico teníamos». Respiré hondo. No porque dudara de mi decisión, sino porque sabía que lo que estaba a punto de decir iba a doler. Pero el amor no siempre se demuestra con abrazos. Hay veces se demuestra con límites. Les voy a ayudar, pero no como antes. No varié ver más depósitos mensuales, ni pagos automáticos, ni cheques a su nombre. Voy a cubrir directamente los gastos de Emilio y Camila. Solo los de ellos: escuela, uniformes, salud, útiles, ropa. Lo que necesiten para crecer con dignidad. Punto. Gael abrió la boca para replicar, pero levanté la mano. «No habrá más dinero para ustedes».
No pagaré hipoteca, no pagaré seguro, ni coche, ni salidas, ni restaurantes. Se acabó. Son adultos. Se sostienen con lo que ganan. Y ya. Así de simple. Soltó él con un dejo de sarcasmo disfrazado de sorpresa. No, no es tan simple. Hay condiciones. Ambos me miraron tensos, como si esperaran una sentencia. Primero dije: quiero una carta pública de disculpa. Una carta firmada por los dos donde reconozcan públicamente los años de apoyo económico que recibieron de mí. La van a entregar en la junta vecinal frente a todos los que han escuchado sus versiones distorsionadas. Gael bajó la mirada. Itzel se removió en su asiento. Segundo, continué. Quiero un video. Sí, un video para redes sociales donde agradezcan de manera honesta. No me interesa hacerlo viral. Me interesa que su agradecimiento quede documentado, así como quedó documentada cada factura. Itzel apretó los labios. Gael tragó saliva. Y tercero, 40 horas de servicio comunitario en el comedor de la colonia. No como castigo, sino como recordatorio. Sirviendo comida caliente a gente que de verdad no tiene nada. Van a aprender a distinguir entre necesidad y comodidad. Nadie habló por varios segundos. Se oía el zumbido lejano de una licuadora, quizá de la vecina. El silencio entre nosotros era denso, pero no agresivo. Era el tipo de silencio que aparece cuando algo importante se está acomodando. «¿Eso es todo?», preguntó Itzel con voz casi inaudible. «Eso es lo mínimo». Se miraron entre ellos. Gael parecía más cansado que indignado. «Itzel...» Ella tenía los ojos húmedos, pero no lloró. Se levantaron sin decir mucho más. En la puerta se detuvieron. «Gracias», murmuró ella. «No me den las gracias aún», respondí. Agradecer es fácil. Transformarse no tanto. Y mientras los veía subir al coche supe que esta vez, quizás las semillas que llevaba años sembrando, por fin estaban empezando a germinar. Pero necesitaban tierra nueva. Y por fin, yo había dejado de ser la maceta rota donde intentaban crecer. No pasaron ni 24 horas antes de que la propuesta que dejé sobre la mesa comenzara a romper costuras. Según me contó Mariela, que escuchó por pura casualidad a través del balcón de su hija la discusión en casa de Itzel, y Gael fue tan fuerte que hasta los vecinos golpearon la pared. Gael estaba furioso. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Ese tipo de hombre no tolera condiciones, y menos de una suegra. Para él todo lo que no sea a su manera es un agravio personal. Y esta vez, mi manera incluía algo que lo superaba, la verdad. Una carta pública, gritó según me narraron. ¿Un video de agradecimiento? Jamás. Yo no me humillo por dinero y menos frente a esa mujer. Esa mujer. Así se refería a mí. Como si fuera una enemiga lejana, no la abuela de sus hijos. Como si los años de respaldo económico y silencios tragados se pudieran borrar con un berrinche. Itzel, en cambio, dudaba. La conozco. Tiene el orgullo herido, sí, pero también el instinto de madre cuando ve que el agua empieza a cubrir la nariz de sus hijos. Sé que su corazón la empujaba a aceptar, pero la voz de Gael, esa voz aguda disfrazada de autoridad, la hizo retroceder. «¿Y si lo hacemos?», dijo ella con cautela. «No sería tan terrible. Es solo un video, una carta». «No me lo puedo creer, Itzel. ¿Estás pensando dejar que tu madre te manipule así? Tú, la que siempre defendió nuestra independencia». «Independencia», ¿de qué?, Gael le respondió con voz quebrada. «De tener que mendigar colegiaturas. De ver a Emilio despertar con miedo porque sabe que no tenemos para sus libros». Pero él no escuchaba. En su mundo, dignidad y orgullo eran sinónimos. Aunque la realidad se cayera a pedazos, él prefería sostener su estandarte antes que arrodillarse para recoger lo poco que quedaba. Fue entonces cuando llegó la notificación. Un sobre blanco sellado con el logotipo del banco y una advertencia clara.
Tiene usted 72 horas para regularizar su situación. De lo contrario, se iniciará el proceso de embargo sobre la propiedad ubicada en Álvaro Obregón. La hipoteca vencida, los intereses acumulados, las prórrogas agotadas. Todo les había explotado en la cara. Itzel se encerró en el baño con la carta en las manos y no salió por más de una hora. Gael, mientras tanto, fumaba en la terraza con el rostro desencajado, murmurando maldiciones entre dientes. En algún momento de esa noche, Itzel se atrevió a escribir un mensaje. No me lo mandó a mí, se lo mandó a Emilio. Mi amor, necesito que te portes muy bien estos días. Tal vez tengamos que mudarnos por un tiempo. No es tu culpa, solo recuerda que te amo. Emilio me reenvió el mensaje a las pocas horas sin decir una palabra más. Como si buscara en mí alguna clave, alguna solución que lo tranquilizara. Y ahí estaba yo en mi cocina leyendo el mensaje, con el corazón estrujado. No por el contenido, sino porque sabía que Itzel estaba en esa línea frágil entre la sumisión y el despertar. Y que esta vez nadie podía decidir por ella. Porque hay orgullos que salvan, pero también hay orgullos que condenan. Y Gael estaba arrastrando a todos con él. La voz de Camila siempre había sido suave como el murmullo del agua en una fuente antigua. Pero aquella tarde, cuando tocó a mi puerta con su mochilita de unicornio, colgando de un solo hombro su voz, no era de niña. Era de alguien que ha escuchado más de lo que debería, que ha visto más de lo que entiende. Apenas crucé el umbral me abrazó sin decir palabra. ¿Estás sola, mi amor?, le pregunté acariciándole el cabello. Asintió con la cabeza sin soltarme. «Mamá está dormida», murmuró. «No fue al trabajo hoy, no quiso salir de la cama. Y papá se fue temprano. Gritó mucho anoche. La hice pasar y le preparé un vaso con agua de Jamaica. La senté en la mesa del comedor donde tantas veces le ayudé con sus tareas de matemáticas. Guardamos silencio unos minutos, hasta que ella, con la mirada perdida en el mantel floreado, soltó la frase que me apretó el pecho. «Abuela, mamá llora todas las noches. Y papá dijo que pronto vamos a dormir en el coche». Me quedé helada. No por la noticia, yo ya imaginaba que estaban al borde, sino por la forma en que lo dijo. Como si ya lo estuviera aceptando. «¿Y tú qué piensas?» «Camilita», le pregunté con voz tranquila, aunque por dentro la rabia me hervía. «Yo no quiero dormir en un coche», respondió. «Pero tampoco quiero que mamá siga llorando. No sé qué hacer». Me arrodillé a su lado y la abracé con toda la ternura que me quedaba. «Escúchame bien, corazón», le susurré. «Nada de esto es tu culpa. Nada. Tú eres solo una niña hermosa, valiente, y no deberías cargar con los errores de los adultos». Camila no lloró. Solo me miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los de Itzel cuando tenía su edad. Esa mirada que pedía certeza, que buscaba una orilla donde agarrarse. «¿Y si sí dormimos en el coche?», preguntó bajito. «¿Qué pasa si ya nadie quiere ayudarnos?» Ahí decidí. Tomé las llaves, le puse una chamarra y le dije: «Vamos por un helado a Coyoacán. Hoy tú y yo vamos a respirar un poquito». Nos sentamos en la plaza en la misma banca donde Eliseo y yo la traíamos de bebé para que viera a los payasitos. Le compré su favorito, vainilla con chispas de chocolate. Se lo comía despacio en silencio. A veces volteaba y ver los globos, otras simplemente miraba el piso. «Camila», dije cuando terminé mi café, «yo te prometo algo. No voy a dejar que te falte lo necesario. No me importa lo que pase con tu casa, con el restaurante o con los adultos que no saben pedir ayuda con humildad. Tú y Emilio siempre van a tener un techo, comida, escuela y el amor de esta abuela que no se rinde». Ella se quedó callada. Luego, con un gesto muy de su madre, me tomó la mano y dijo: «Gracias, abuela. ¿Puedo quedarme contigo esta noche?» «Claro que sí, mi vida. Puedes quedarte todas las que necesites». Esa noche durmió en la recámara de visitas
abrazada a un peluche viejo que había dejado años atrás. Antes de cerrar la puerta me dijo: «Ojalá mamá también pudiera dormir aquí». Me dolió, pero no respondí. Solo le apagué la luz y me quedé en el pasillo un buen rato, viendo la puerta cerrada, recordando todas las veces que cubrí con mantas los huecos que Itzel se negaba a ver. El colapso ya estaba aquí. No era financiero, era emocional. Pero a diferencia de otras veces, esta vez no iba a ponerme debajo para amortiguarles la caída. Esta vez iba así a estar ahí solo para los que quisieran aprender a levantarse. A levantarse. La llamada llegó temprano antes de que el sol terminara de colarse entre las cortinas de la cocina. Estaba sirviéndome café cuando vi el nombre de Itzel en la pantalla. Dudé. No porque no quisiera hablarle, sino porque sabía en lo más hondo que lo que venía después de ese tono de llamada iba a ser distinto. Iba a marcar un antes y un después. «Bueno», dije con voz firme. Del otro lado solo escuché respiración. Lenta, entrecortada. Y luego su voz. «Aceptamos todo, mamá. Las condiciones, la carta, el video, el servicio. Todo. Solo no queremos perder a nuestros hijos». No lloraba, pero tenía la voz herida, como si hablar doliera físicamente. «No los van a perder, Itzel», le respondí con suavidad. Pero tenían que darse cuenta de lo que estaban arriesgando. Yo no podía seguir siendo la red que atrapa todo sin preguntar. Gael se encerró en el baño desde anoche. No quiso comer, no durmió. Hoy en la madrugada lo escuché llorar. Fue la primera vez que lo vi roto. No dije nada, porque en el fondo eso era lo que tenía que pasar. Gael no podía seguir en pie sobre pilares que yo había construido en silencio. «Voy a hacer todo lo que dijiste», añadió ella. «Y esta vez no lo haré por el dinero. Lo haré porque quiero mirar a mis hijos a los ojos sin sentir vergüenza». Eso me tocó. No por lástima, sino porque por fin escuchaba en su voz algo que llevaba años esperando. Verdad. Le pedí que me mandara los datos actualizados de la escuela de Emilio y Camila, el contacto del director y la cuenta bancaria oficial. No quería más intermediarios ni promesas, ni yo me encargo. Iba a pagar directamente como si fueran mis propios hijos. Porque en el fondo lo eran. Mientras hablábamos, abrí la libreta donde tenía todo anotado. Montos, fechas, condiciones. La columna de cancelado empezaba a llenarse, pero ahora habría una nueva reconstrucción. Y aunque no lo dije en voz alta, me prometí que esta vez sería diferente. Que el dinero no volvería a ser un lazo de poder, sino una herramienta de apoyo con límites claros. «¿Cuándo empiezan las clases?», pregunté. «El lunes. Pero no nos han dejado entrar por el saldo pendiente. Hoy mismo haré la transferencia. Mañana tendrán confirmación oficial. Los niños no tienen por qué cargar con lo que ustedes tardaron tanto en asumir». «Gracias, mamá», dijo, y esta vez no sonó automático. Sonó sincero. Como cuando tenía 17 y venía a mi cama después de una pesadilla. Colgué con un suspiro largo. Sentí una especie de alivio, pero no de victoria, porque esto no se trataba de ganar. Se trataba de que por fin hubieran tocado fondo, sin que yo me lanzara primero para amortiguarles la caída. Fui al escritorio, encendí la computadora y redacté el correo a la escuela con los datos de transferencia. Adjunté el comprobante y pedí confirmación. Al terminar me quedé mirando la pantalla en blanco. En el reflejo vi mis arrugas, el cabello cada vez más canoso y los ojos aún firmes, aún dispuestos a seguir adelante, pero ya no para salvar a nadie. Esta vez para acompañar. Y mientras guardaba la libreta pensé que a veces los finales no llegan con un portazo, sino con una llamada a las 7 de la mañana y una hija que por fin aprende a decir me equivoqué. Nunca pensé que llegaría el día en que vería a Gael con esa voz de locutor que siempre usaba para impresionar, hablar con los ojos bajos
frente a una cámara de celular. Pero ahí estaba sentado en una banca del Parque de San Lorenzo, vestido sin pretensiones, con las ojeras marcadas y el alma por fin en carne viva. El video no fue largo, apenas 2 minutos, pero cada palabra pesaba. Me llamo Gael Serrano, y durante años me beneficié del silencio y de la generosidad de una mujer que no me debía nada, pero me lo dio todo. Me aproveché de alguien que solo quiso ayudarnos, y en mi arrogancia confundí apoyo con obligación. Hoy sé que fallé, y quiero pedir perdón. No hubo música de fondo ni edición, solo su voz y un fondo de árboles quietos. Pero en los comentarios empezaron a llover reacciones. Algunos lo aplaudían por tener el valor. Otros con razón preguntaban por qué había tardado tanto. Y entre tantos mensajes uno captó mi atención. Tu suegra no te humilló. Solo te enseñó la dignidad que tú olvidaste. Horas después apareció la carta. Fue publicada en el perfil de Itzel, junto a una foto antigua yo cargando a Emilio de bebé, mientras Camila me tiraba del rebozo riéndose. El texto, en cambio, no era ligero. Gracias a mi madre por sostener nuestra familia durante 18 años. Gracias por el techo, por las escuelas, por las veces que callaste por amor y no por debilidad. Hoy comprendemos el daño que hace no saber agradecer. Y queremos empezar de nuevo. Con respeto, con trabajo y sin esconder lo que debe reconocerse. Firmaron los dos, Gael e Itzel. Y al final un gracias al Dara que me arrancó una lágrima, aunque no lo admitiera en voz alta. La publicación se volvió viral en nuestra colonia. La repostearon desde la cuenta de la primaria del mercado local, incluso de la parroquia de Coyoacán. Pero lo que más me conmovió fueron los mensajes privados que empecé a recibir. Señora Aldara, gracias por recordarnos que poner límites no es falta de amor. Yo también crié a mis nietos, y ahora me siento menos sola. Le compré un pastel. ¿Dónde se lo puedo dejar? Había algo hermoso en esa ola de reconocimiento. No era fama, no era orgullo inflado. Era justicia emocional. Era saber que no había sufrido en vano, que mi dolor tenía eco, y que mi silencio ya no era invisible. Esa noche, mientras preparaba arroz con leche para los niños, escuché la voz de Camila desde el cuarto de visitas. ¡Abuela! ¡Saliste en Facebook!, sonreí. Fui hasta el pasillo y la vi con el celular en la mano, mostrándome la carta una vez más como si fuera la portada de una revista. ¿Estás orgullosa de mi mamá?, me preguntó. Me incliné y la besé en la frente. Mucho, mi amor, porque reconocer los errores es más valiente que esconderlos. Me fui a dormir con el corazón en paz, no porque todo estuviera resuelto. Aún quedaba camino por andar. Pero ese día se abrió una puerta, una nueva forma de estar, sin abusos, sin chantajes, solo con la verdad aunque doliera. Y a veces esa es la forma más profunda de reconciliación, no negar el pasado sino abrazarlo para no repetirlo. El primer día llegaron con la cara baja. Gael con una gorra que intentaba esconderlo de quienes lo habían visto en el restaurante, e Itzel con una sudadera que no lograba ocultar la tensión en sus hombros. Pero nadie los miró con juicio. En el comedor comunitario de la colonia Roma, todos tienen algo que cargar y nadie tiene tiempo para las máscaras. El lugar era un salón largo con mesas plegables y bancos de plástico. Las paredes estaban decoradas con dibujos de niños, carteles de campañas contra el hambre y una lista escrita con marcador. Reglas del comedor. Aquí todos valen, todos ayudan. Nadie se burla. La señora Amalia, encargada del turno matutino, les dio un delantal y los asignó a servir arroz y frijoles. Gael intentó protestar, pero se detuvo al ver a un niño abrazando una torta de jamón, como si fuera un tesoro. No dijo nada más. A las 2 horas ya tenían los brazos adoloridos y las piernas rígidas, pero lo que más pesaba era el silencio.
porque entre plato y plato, entre cucharón y cucharón, la realidad se colaba sin permiso. Un adolescente con la camisa rota preguntó si podía llevar comida para su hermanito. Una mujer mayor con las manos temblorosas les dio las gracias con una sonrisa tan sincera que a Itzel se le llenaron los ojos de lágrimas. Y una niña que no tendría más de 6 años les dijo: «Gracias, esto es lo único caliente que comí en 3 días». Fue ahí donde Gael, que llevaba minutos en silencio, susurró casi para sí mismo: «Nos quejábamos de vivir con 2 coches, cuando hay familias que no tienen luz». Itzel lo miró. No dijo nada, pero por primera vez en mucho tiempo le tomó la mano. Al finalizar la jornada limpiaron mesas y recogieron bandejas. La señora Amalia les ofreció un panecillo y café. Se sentaron con los demás voluntarios sin exigir trato especial, sin mencionar el restaurante, la carta ni el video. Solo eran 2 personas más sirviendo, aprendiendo, recibiendo en el acto de dar. En el camino de regreso cruzaron la avenida Álvaro Obregón, en silencio. Las fachadas de los cafés hipster y las boutiques de diseño contrastaban con lo que acababan de ver. Itzel se detuvo frente a una panadería de cristal. «¿Nos tomamos un café?», preguntó. Gael asintió. Entraron, pidieron 2 conchas y 2 lattes sencillos, y se sentaron en una mesa junto a la ventana donde por años habían hablado de viajes, remodelaciones, ideas de negocio, sin darse cuenta de cuán lejos estaban de ver. «¿Crees que mamá nos perdonó?», preguntó él, rompiendo el pan con lentitud. «Creo que nos dio otra oportunidad. Y eso ya es más de lo que merecíamos». Esa noche Itzel le escribió a Tasa Aldara un mensaje. No era largo ni rebuscado. «Hoy servimos 80 platos. Un niño me dijo gracias y me abrazó. Pensé en ti. Pensé en cuántas veces nos serviste sin pedir nada. Y por primera vez entendí el cansancio que callabas». Aldara no respondió de inmediato. Estaba en su jardín regando las plantas que había plantado Eliseo 20 años atrás. Pero cuando leyó el mensaje, sonrió y solo escribió una frase: «Cuando uno sirve con el corazón, el alma también se alimenta». Y por primera vez en mucho tiempo, todos en su propia medida sintieron que algo empezaba a sanar. 3 meses después, el aire en San Ángel olía distinto. No porque las jacarandas hubieran florecido antes de tiempo, ni porque el clima cambiara de forma repentina. Era otra cosa, algo más íntimo, más humano. Era como si las grietas invisibles de aquella familia por fin comenzaran a soldarse desde dentro. Una tarde cualquiera pasé por la cancha del parque de la colonia. Camila corría con un balón más grande que ella, con los cordones desatados y las rodillas llenas de tierra. Se reía como si no existiera el mundo, más allá de esos 4 conos naranjas. Cuando me vio, corrió hacia mí con los brazos extendidos. «Abuela, mira mi gol». «¿Te metiste 1 o 2?» le pregunté fingiendo duda. «3», gritó con orgullo levantando 3 dedos embarrados de lodo. Le di un abrazo manchándome la blusa sin importarme. La felicidad de Camila tenía otra textura ahora. No era la euforia de una niña mimada. Era la alegría sencilla de quien ha aprendido a valorar los momentos. Más tarde, al regresar a casa, revisé el correo. Entre los estados de cuenta y los boletines del banco, había uno de la escuela Benito Juárez. Emilio había conseguido una beca parcial por mérito académico. No lo podía creer. Aquel niño que antes se negaba a estudiar si no era en un colegio privado con aire acondicionado, ahora estaba leyendo sobre sexo e historia de México, con una pasión que me recordaba a su abuelo Eliseo. Itzel también estaba cambiando. Se levantaba temprano, tomaba el metro con su uniforme de administradora y regresaba con los pies hinchados, pero con una dignidad que antes le era ajena. Me llamó una tarde para contarme que le habían ofrecido quedarse fija en la caja central. No lloró, no exageró, solo dijo: «Me lo gané».
y ese me lo gané fue como una caricia para mi alma. En cuanto a Gael, había cerrado el restaurante durante 2 semanas para remodelar el concepto. Lo reabrió como mesa abierta a una cocina comunitaria rentable que ofrecía menús accesibles en colaboración con productores locales y cocineras de la zona. El primer día sirvió pozole de maíz criollo con agua de Jamaica. En el segundo, albóndigas con arroz. Y en cada plato, una nota escrita a mano que decía: comer bien es un derecho. Cocinar con respeto, un compromiso. Los vecinos lo abrazaban, lo llamaban chef del pueblo, y él por primera vez no se encogía con culpa. Solo respondía con gratitud. Incluso me mandó una nota un día con una cajita de pan dulce. Gracias por no rendirte con nosotros. Ahora sé por qué dolía tanto tu silencio. Esa noche me senté en el sillón del porche con una taza de té. Observé la calle tranquila, los faroles titilando, los ecos de risas de niños en la distancia. No había música, ni discursos, ni titulares. Solo pequeños gestos acumulados como piedras en el río, suavizadas por el tiempo. Y me di cuenta de que el cambio real no llega con fuegos artificiales. Llega cuando las heridas se nombran, cuando los orgullos se quiebran, cuando se decide día a día vivir de otra manera. Cerré los ojos y por primera vez en muchos años sentí que no estaba sosteniendo a nadie, solo acompañando. Y eso para mí ya era más que suficiente. El sol de la tarde caía como una caricia tibia sobre el jardín trasero. Las macetas que una vez estuvieron marchitas, ahora mostraban brotes verdes que se abrían paso con timidez. Había algo en ese rincón que siempre me hizo sentir en paz, como si el tiempo se suspendiera entre el aroma de la albahaca y el murmullo de las hojas. Emilio se sentó a mi lado en el banco de piedra con su cuaderno de tareas aún abierto entre las piernas. Tenía 13 años, pero a veces su mirada parecía la de alguien mucho mayor. La vida le había enseñado rápido. Demasiado rápido, quizás. Pero también lo había hecho más fuerte. Abuela dijo sin mirarme directamente: ¿estás orgullosa de nosotros ahora? No respondí enseguida. Me quedé observando una mariposa que volaba entre las lavandas, como si esa pregunta necesitara flotar un rato en el aire antes de aterrizar. Finalmente volví la vista hacia él, orgullosa y tranquila. Él frunció el ceño como si no esperara esa segunda palabra. Tranquila, asentí con una sonrisa suave, porque por fin sé que ya no están viviendo en automático, que cada decisión ahora viene con conciencia, con esfuerzo. Eso me da paz. Más que el orgullo, hijo, es la tranquilidad lo que te hace dormir bien por las noches. Emilio bajó la vista al cuaderno. Garabateó algo en la esquina de la hoja. Luego me miró otra vez, esta vez con los ojos húmedos. A veces me sentía enojado contigo, ¿sabes? Pensaba que nos habías dejado solos. Lo sé. Respondí sin reproche. Pero luego entendí que tú siempre estuviste, solo que esta vez nos tocaba caminar sin que tú cargaras todo. Le acaricié la cabeza con ternura. Ese niño que antes pedía celulares caros y lloraba si se le caía el wifi, ahora hablaba de responsabilidad como si hubiera nacido con ella. No es que me alegrara su sufrimiento, pero sí su despertar. Y Camila, pregunté. Hoy dijo en la escuela que su abuela es la más valiente, porque se atrevió a decir que no. Solté una risa corta, mezcla de sorpresa y ternura. Valiente, vaya. No me habían llamado así en años. Yo sí lo creo. Fuiste valiente. Más que papá, que mamá. Y que yo, porque fuiste la primera en cambiar. Nos quedamos en silencio viendo cómo la luz dorada pintaba el jardín con pinceladas suaves. Las jacarandas dejaban caer sus pétalos con delicadeza, como si bendijeran cada paso que habíamos dado. ¿Te puedo hacer una promesa?, preguntó de repente. Claro, cuando sea grande, nunca dejaré que alguien que me quiere tenga que callarse para mantenernos a flote. Mis ojos se llenaron de lágrimas.
No por tristeza, sino por el alivio profundo de sentir que todo ese dolor había sembrado algo. Algo bueno. Algo nuevo. Eso es lo único que deseo, Emilio. Que no repitas lo que dolió. Que crezcas con memoria, pero sin cadenas. Se inclinó hacia mí y me abrazó fuerte. El cuaderno cayó al suelo, pero no importaba. En ese momento no había tareas pendientes. Solo un vínculo reconstruido, una promesa tejida entre generaciones y el murmullo sereno del jardín testigo silencioso de que incluso en las familias rotas puede brotar la esperanza. El té de canela humeaba entre mis manos envolviendo el comedor del patio, en ese aroma cálido que siempre me recordaba a Eliseo. Él solía decir que el verdadero sabor del té no está en el agua ni en la rama, sino en la calma con la que uno lo bebe. Y en esa calma estaba yo sentada mientras los rayos del mediodía atravesaban las rejas del tejaban y formaban sombras en el mantel de flores. La mesa estaba puesta con sencillez. Arroz con verduras, guiso de pollo, tortillas recién hechas y un flan que Camila había ayudado a preparar la tarde anterior. Nada de manteles caros ni cubiertos de plata. Solo lo necesario, lo justo. Como todo ahora, pensé en Eliseo, en su sonrisa tranquila, en esa promesa que le hice hace tantos años cuando me quedé sola con la responsabilidad de sostener lo que él había construido. Los apoyaré hasta que estén estables. Y lo hice durante casi 2 décadas. Pagué, callé, comprendí y acompañé. Pero llega un punto en que apoyar se convierte en cargar. Y en que el amor malentendido empieza a deformar la dignidad de todos. Por eso un día solté. No por enojo, no por castigo, sino por justicia, por respeto, incluso por amor. Porque el verdadero amor no es complacer, es permitir que el otro se haga cargo, que se mire, que crezca. Escuché voces acercándose desde la entrada. La risa de Camila, las pisadas rápidas de Emilio, el saludo apurado de Itzel y el ya llegamos al Dara que Gael decía ahora con tono menos arrogante y más humano. Los vi cruzar el jardín y llegar a sentarse en la mesa como una familia normal, sin disfraces, sin expectativas imposibles. Se sentaron, repartieron platos. Camila me contó que sacó 10 en ciencias. Emilio habló de un concurso de historia. Gael mencionó que la cocina comunitaria ahora colaboraba con una fundación para ofrecer cenas solidarias. Itzel me preguntó si necesitaba algo de la farmacia. Y yo solo los miraba, sin necesidad de controlar nada, sin sentirme indispensable, sin miedo a que todo se viniera abajo si yo no intervenía, porque ya no sostenía con las manos, solo con la presencia. «¿Todo bien, abuela?», preguntó Emilio ofreciéndome una tortilla calientita. Asentí. Todo en su lugar. Y lo estaba. Por fin. No había vuelto a pagar sus cuentas, pero sí los había acompañado en sus crisis. Los había visto tocar fondo y salir. Y en ese proceso se rompieron cosas, sí, pero también se sanaron otras. La justicia no siempre viene en forma de castigo. A veces se manifiesta en el simple acto de poner un límite, de decir ya no más. Y en mi caso no fue venganza, fue justicia. Justicia para mí que por años había sido vista solo como una fuente de dinero. Justicia para ellos que necesitaban aprender lo que es el valor del esfuerzo. Justicia para Eliseo que me confió su legado, esperando que no fuera convertido en una cadena. Terminé el té de canela. Lo último que quedaba en la taza era una ramita pequeña que giraba despacio, como si me recordara que la vida también se mueve así lentamente a su propio ritmo, pero siempre hacia adelante. Me recosté un poco en la silla. Observé cómo Emilio le servía agua a su hermana, cómo Gael ayudaba a recoger platos sin que nadie se lo pidiera, cómo Itzel sonreía sin tensión en el rostro. Y pensé en voz baja.
No gané. No perdí. Solo dejé de permitir. Y eso a veces esa es la forma más profunda de amar. Me levanté a servir más flan. La sobremesa apenas comenzaba. Y esta vez, nadie esperaba que yo lo hiciera todo. Porque esta vez, todos sabían que el amor también se aprende.